Muy buenas y bienvenidos a Steelcast, el podcast de los Pittsburgh Steelers, hecho por 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy les estaré hablando de mi predicción y análisis del partido de Sunday Night Football entre los Pittsburgh Steelers y los Las Vegas Raiders, un partido que promete bastante en horario estelar y por supuesto el día de hoy estaré hablando de este partido de los Steelers. También obviamente los invito a suscribirse, dejar su like y no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún solo video de 88 Sports. Hoy toca Steelcast, dale con la intro y comencemos con este video. Los Pittsburgh Steelers llegan a la semana 3 tras una excelente y muy cerrada victoria en semana 2 enfrentando en Monday Night Football a los Cleveland Browns, un partido muy cerrado que significó la primera victoria en el calendario para los dirigidos por Mike Tomlin, partido que por cierto ya analicé y hablé de lo mejor y lo peor de este partido en semana 2, partido divisional ante Cleveland, que si no lo han visto aquí se los dejo, que si bien hablé de un partido que obviamente fue una victoria, había cosas muy interesantes para mejorar de cara a esta semana, que en esta ocasión toca visitar Las Vegas al equipo dirigido por Josh McDaniels, un equipo de los Raiders que inició la temporada 1 ganado, 1 perdido, y parece que si bien es un equipo que no tiene tanto talento, la competencia está ahí y sobre todo la defensiva tiene una línea bastante competitiva. Obviamente va a ser un partido bastante cerrado y una vez más nos toca jugar en horario estelar en esta ocasión, en domingo por la noche, donde los Steelers visitan a este equipo de los Raiders en un partido que siempre suele ser muy cerrado. Es una rivalidad básicamente añeja, muy clásica, en la cual ambos equipos siempre suelen competir, y además quiero decir que históricamente Pittsburgh se le complica bastante jugar contra los Raiders. Obviamente es un equipo muy diferente de los últimos años, con un nuevo quarterback, una ofensiva mucho más renovada, una defensiva que si bien tiene jugadores clave, aún así no es tan competitiva como parece, y sí creo que Pittsburgh puede sobre todo agarrar mucha confianza de cara a las próximas semanas en rivales bastante limitados como son las próximas 2 semanas. Te hablo de los Raiders y también de los Houston Texans, semanas en las cuales el equipo de Mike Tomlin, de Kenny Pickett y también de esta gran defensiva tiene que tomar confianza y empezar a mejorar como conjunto, sobre todo a la ofensiva. Ahora sí, dado esta breve introducción, vamos a hablar obviamente de la previa y un poco de lo que veo que va a pasar en este partido contra los Las Vegas Raiders en domingo por la noche. Y quiero empezar a hablar de lo que va a ser el duelo de la ofensiva de los Steelers, liderada por Kenny Pickett, contra la defensiva de los Las Vegas Raiders, que a diferencia de las primeras 2 semanas, en esta ocasión no te enfrentas a defensivas que línea por línea son tan sólidas como los 2 primeros equipos que Pittsburgh enfrentó, que eran bastante peligrosos defensivamente hablando. En este caso, los Raiders no tienen una defensiva que sea tan completa, si bien tienes jugadores que pueden ser de impacto y ciertamente peligrosos como Max Crosby y Tyree Wilson en la línea defensiva. De ahí en más creo que tanto la secundaria como el grupo de linebackers pueden estar bastante vulnerables para que la ofensiva pueda llegar a hacer bastante daño, sobre todo también para que Kenny Pickett y la ofensiva pueda empezar a generar mucho más yardaje y sobre todo confianza de cara a lo que va a ser el próximo calendario que resta para la temporada regular, porque sí creo que en este partido la ofensiva aérea tiene que empezar a resaltar mucho más, y esto obviamente tiene que estar 100% en la responsabilidad de la ejecución de Kenny Pickett, que no ha sido para nada buena en las primeras 2 semanas, y también por supuesto del esquema y sobre todo de la creatividad que Matt Canada puede empezar a implementar, que por fin podamos ver algo de esta ofensiva, porque la realidad es que en las primeras 2 semanas no hemos visto absolutamente nada de la ofensiva. Para mí es completamente simple, tienes que empezar a mover el balón rápidamente, un esquema mucho más fácil de leer para Kenny Pickett, un esquema que sea mucho más certero, mucho más rápido en progresiones, que sea mucho más leíble para Kenny Pickett en el tema de rutas rápidas. Sí quiero ver un poco más que se aproveche la velocidad de George Pickens, de Calvin Austin, de Allen Robinson, que sí creo que se pueden separar ante una secundaria que no tiene nombres verdaderamente estables y de calidad. Posiblemente su mejor cornerback sea Nate Hobbs, que tampoco es un corner tan llamativo, tan impactante en esta defensiva, y también tienes al veterano Marcus Peters, que si bien es un corner bastante experimentado, con bastante talento, creo que ya no es para nada el cornerback que era hace 3-4 años con los Baltimore Ravens y con los Rams, con lo cual sí creo que este equipo tiene bastante con qué aprovecharse de una secundaria que en mi opinión es bastante débil, un equipo que para mí puede ser bastante vulnerable cuando le pones un esquema en el cual Kenny Pickett puede ejecutar rápido. Sí quiero ver que el esquema de Matt Canada le facilite las cosas completamente en el
el juego aéreo a Kenny Pickett con pases rápidos, pases pantalla, play action, empezar a implementar mucho más a Pat Freiermuth, que puede ser un arma muy interesante si la logras aprovechar como tiene que ser, y también por supuesto empezar a ver rutas cortas, rápidos centros, hits rápidos, rutas de bandera muy rápidas en las cuales tenga Kenny Pickett básicamente un tiempo muy rápido para lanzar y evitar que la presión le haga daño, porque hemos visto cómo la presión ha sido el principal factor para que Kenny Pickett no esté ejecutando bien, por lo que sí creo que esta ofensiva tiene que sí o sí cambiar el aspecto de ejecutar rápido, empezar a ser una ofensiva mucho más dinámica, mucho más rápida, mucho más al menos entrada en el cara a lo que va a ser rutas rápidas con Josh Pickens, con Calvin Austin, con Allen Robinson, con Pat Freiermuth, que se tiene que involucrar mucho más, porque como ala cerrada para mí es una de las mejores armas aéreas, así que para mí está completamente en eso, y esa es una clave directa para este partido, y es que Kenny Pickett aumente completamente ahora sí que la efectividad que tiene lanzando rápido, haciendo lecturas rápidas, progresiones rápidas, y por supuesto Matt Canada tiene que hacer un esquema que sea completamente amigable para que Kenny Pickett empiece a ejecutar de mejor manera. Es verdad, no han hecho para nada bien las cosas, sin embargo en este partido espero ver algo diferente en el tema del juego aéreo, que se empiece a implementar mucho más el talento y la velocidad de las armas que rodean a Kenny Pickett, con un esquema que sea mucho más fácil de progresar, de leer y sobre todo de ejecutar de una manera más eficiente, efectiva y rápida. Y eso únicamente mencionando lo que va a ser el duelo de la ofensiva aérea contra la secundaria de los Raiders. La clave está en utilizar la velocidad y el atleticismo de las armas que tiene Kenny Pickett a su alrededor. Utiliza la velocidad de Calvin Austin en pases pantalla, utiliza la separación que te genera Allen Robinson como un slot, y también por supuesto la fisicalidad y el atleticismo que te demuestra Josh Pickens en 1 contra 1, que la semana pasada ya demostró que puede ser un excelente receptor número 1. En esta ocasión no se enfrenta a nadie verdaderamente que le pueda hacer mucha batalla y sobre todo anularlo, por lo que para mí Josh Pickens sí puede ser un factor clave como lo fue la semana pasada. Pero como les repito, únicamente esto es por el juego aéreo. También hay que hablar del juego terrestre, en el cual te enfrentas a una línea defensiva que si bien es bastante buena para presionar al quarterback, con Tyree Wilson, con Max Crosby, con Bill Nichols, contra el juego terrestre han sufrido bastante. La semana pasada James Cook le corrió más de 120 yardas. La semana 1 también los Broncos lograron correrle 100 yardas también, por lo que sí creo que Pittsburgh, si no corren esta semana, puede ser ya un problema bastante serio, sobre todo en la línea ofensiva. Para mí es una semana en la cual tienes que empezar a agarrar confianza. Es un rival que no es tan fuerte, no es tan sólido como si lo fueron los últimos dos rivales, sobre todo defensivamente hablando en la línea concretamente, porque sí creo que tanto Cleveland como los 49ers tenían líneas defensivas que eran sumamente destacadas, con jugadores como Nick Bosa, Myles Garrett, Za'Darius Smith, a Rick Armstead. En esta ocasión, si bien, como les repito, los Raiders tienen una línea defensiva que es muy buena para presionar, cuando se habla del juego terrestre están bastante limitados y permiten bastantes yardas por el centro de esa línea defensiva, por lo que sí creo que el duelo en las trincheras Pittsburgh lo tiene que ganar sí o sí. Para mí, esta línea ofensiva, si bien ha jugado completamente mal y ha sido uno de los mayores perdedores durante lo que va de este inicio de temporada, para mí es necesario que esta línea empiece a demostrar algo, que empiecen a dar ese paso adelante. Tampoco les pido que sea una línea dominante, sin embargo, sí que intenten correr el balón, sí que empujen, porque la realidad es que en las últimas 2 semanas los han dominado completamente en el primer empuje, en el primer contacto. Para mí, esta semana debe ser la clave, estar constantemente avanzando mínimo 4 o 5 yardas con Najee Harris, con Jalen Warren, concretar un poco un buen complemento de juego terrestre con Warren y con Najee, con una buena línea ofensiva. También creo que puedes un poco implementar el juego terrestre con jet sweeps mucho más creativas, mucho más involucradas, con un jugador de la velocidad de Calvin Austin. Yo no quiero volver a ver a Gunnar Olszewski, porque la realidad es que es un jugador que me demostró que no debería estar en este roster por los errores que tuvo. Se tiene que utilizar mucho más a Calvin Austin como un arma más creativa. Yo no me canso de decir que para mí una de las soluciones en la ofensiva puede estar utilizar la versatilidad y el dinamismo tan veloz que tiene para esta ofensiva Calvin Austin, que te puede ser un jugador que te haga completamente la diferencia en el aspecto de hacerte jugadas explosivas, junto con lo que hace ya Jalen Warren tanto por aire como por tierra. El duelo en las trincheras es completamente clave, no solamente para el juego terrestre, que para mí, si se corre el balón, se va a mejorar básicamente por inercia, porque cuando corres el balón empiezas a tener mucho más tiempo como quarterback, puedes implementar el play action, pases pantalla mucho más desarrollados, mucho más imprimidos en la ofensiva, y por supuesto esto obviamente va a hacer que Kenny Pickett mejore por la consecuencia de que el juego terrestre puede funcionar. Así que para mí, mucho más clave que el juego aéreo es que el juego terrestre logre empezar a dar frutos, tanto en Najee Harris como Jalen Warren, que si bien son corredores bastante completos, la realidad es que a día de hoy no han hecho absolutamente nada por tierra. Es la penúltima ofensiva
por tierra en la temporada y también es una de las peores 2 ofensivas totales en la NFL para mí. Ese es un partido en el cual tienes que demostrar que esta ofensiva no es tan mala como parece, y si bien sí creo que la ofensiva tiene muchísimos problemas, obviamente hay que esperar que se mejore al menos tantito contra un rival que no es tan competente, sobre todo el momento de lanzarle el balón. Para mí esta semana no demuestran que tienen el talento, sobre todo que Kenny Pickett puede ejecutar una ofensiva al menos viable y rápida y concreta, ser directos a lo que vas, que es pases pantalla, pases rápidos, pases de poco, ahora sí que desarrollo, de poco progreso. Eso es importantísimo para que la ofensiva pueda empezar a tomar confianza, empezar a, sobre todo a agarrar ritmo de cara a lo que va a ser un calendario que parece que no es tan complicado en las próximas 5 o 6 semanas, porque se enfrentas a rivales como los Rams, como los Texans, que pueden ser asequibles hasta cierto punto. Obviamente también hay rivales complicados como los Baltimore Ravens, pero para mí este partido es clave para empezar a generar bastante confianza. Les repito, para mí la clave está en que el esquema ofensivo de Matt Canada desarrolle lecturas mucho más fáciles, mucho más rápidas, que aproveches la velocidad y el atleticismo de tus jugadores a la ofensiva. Josh Pickens, Najee Harris, Calvin Austin, Jalen Warren, y que empieces a implementar mucho más en la ofensiva alguien que es vital para que Kenny Pickett se sienta cómodo, que es Pat Freiermuth, que seguramente si lo involucras Kenny Pickett se va a sentir con un arma mucho más de confianza, con alguien que el cual tiene bastante química, y la temporada pasada lo demostró, por lo que me parece raro que de momento no lo hayan implementado más que bloqueando el balón, que tampoco es que sea muy bueno, así que tienes que empezar a implementarlo en lo que es bueno, que es atrapando el balón. Es una excelente arma y Kenny Pickett seguramente va a estar agradecido de que el esquema lo implemente mucho más. Obviamente todo esto es tarea de Matt Canada, y que si bien también quiero hablar de la ejecución, para mí la clave está en que Kenny Pickett ejecute una ofensiva mucho más rápida, con lecturas rápidas, con progresiones bastante rápidas, que empiece a deshacerse el balón rápido para evitar que la presión haga bastante daño, porque Max Crosby es muy buen jugador y hay que tenerle respeto en ese aspecto, presionando al quarterback. Lo mismo con Tyree Wilson, creo que pueden llegar a presionar bastante bien a una línea ofensiva que no está jugando para nada bien. Por eso sí creo que el esquema es vital, que corras el balón, que la línea empiece a dar un paso mucho más adelante, que mejoren tantito ante una línea defensiva que es al menos completa, como si lo de los Raiders. Y también quiero ver que el juego terrestre dé frutos con Warren y con Najee Harris, complementándose como una dupla que espero que tengan al menos más de 10-15 acarreos, porque la realidad es que no hemos visto para nada un juego terrestre al menos estable, una ofensiva que esté compenetrada entre juego terrestre y juego aéreo de una manera equilibrada, por lo que sí creo que el equilibrio de juego entre tierra y aire va a ser importante para que Kenny Pickett pueda progresar como quarterback, y también para que el juego terrestre le abra un poco las puertas a lo que es una ofensiva aérea mucho más vertical, mucho más interesante de cara a ver el crecimiento de Kenny Pickett como quarterback. Para mí, si bien el problema ha estado completamente en el esquema ofensivo, la ejecución no ha sido para nada buena, pero sí creo que si el juego terrestre mejora, en general la ofensiva puede llegar a dar un pasito más adelante. Si bien sigo creyendo que la ofensiva no va a ningún lado, absolutamente nada con Matt Canada y con Kenny Pickett de momento, para mí también necesito ver un poco más qué pueden hacer en el tema de confianza contra rivales que no son tan competentes como los Raiders, que tampoco te digo que es un mal equipo, sin embargo no es para nada lo que fueron las últimas 2 semanas en tema sobre todo defensivo. Para mí es eso, las claves son Kenny Pickett, el esquema ofensivo, las lecturas rápidas, y que el juego terrestre sobre todo pueda dar frutos y sobre todo pueda promediar unas acarreos de 4 o 5 yardas en promedio en el partido. Para mí eso es vital para que la ofensiva pueda progresar en este partido e intentar avanzar en una secundaria que, les repito, no es para nada buena. Es un partido en el cual sirve completamente para agarrar confianza y para empezar a tomar el ritmo de cara a las próximas semanas, que para mí es vital que la ofensiva se empiece a mejorar, se empiece a sentirse mucho mejor y mucho más cómodo en el tema de que Kenny Pickett pueda empezar a desarrollar una ofensiva mucho más viable y sobre todo mucho más contundente para anotar puntos, porque este equipo necesita que la ofensiva empiece a anotar puntos. Y ahora quiero hablar de la defensiva de los Steelers, que para mí tiene que seguir jugando a lo mismo que ha jugado en las últimas 2 semanas. Una defensiva que claramente ha estado cargando al equipo completamente con jugadas claves y sobre todo una unidad que es bastante sólida cuando enfrentas equipos que no tienen tanta calidad como es la ocasión. Para mí el equipo de los Raiders, si bien tienen jugadores que pueden ser de impacto, que se ven relevantes en el papel como Davante Adams, Josh Jacobs, Hunter Renfrow, Austin Hooper, Colton Miller, tienes jugadores interesantes. Sin embargo, para mí el máximo problema de esta ofensiva de Josh McDaniels y de Jimmy Garoppolo está algo muy parecido a lo que tiene Pittsburgh actualmente en la ofensiva, que es el esquema. Para mí el problema completamente de esta ofensiva de los Raiders está en el esquema ofensivo, que depende completamente y casi enteramente de lo que puede hacer Josh Jacobs por tierra, porque Jimmy Garoppolo necesita mucho la ayuda del juego terrestre efectivo. Así que para mí ahí está precisamente la clave para que Pittsburgh limite esta ofensiva como lo hizo Buffalo la semana pasada, que es para
para a Josh Jacobs. La semana pasada, Josh Jacobs, que viene de ser el mejor corredor de la liga en yardas el año pasado, lo dejaron en yardas negativas. El equipo simplemente no funcionó, la ofensiva no le funciona, el play action no le funcionan, los pases pantalla, y Jimmy Garoppolo claramente es un quarterback que no es al menos el suficiente talento, no tiene el suficiente talento para poder ejecutar una ofensiva por sí mismo sin la ayuda del juego terrestre. Necesita de play action, necesita de pases pantalla, necesita que el corredor logre hacerle mucho el trabajo en la ofensiva, por lo cual ahí está completamente la clave para que Pittsburgh pueda frenar en seco esta ofensiva, que para mí es bastante limitada en el tema de creatividad y sobre todo de tema de esquema, el tema de meter jugadas creativas, porque sí creo que sin Josh Jacobs esta ofensiva se queda completamente en blanco, por más que tengas armas interesantes. Davante Adams es un receptor que es de los mejores 3 o 2 de la liga para mí, también un Hunter Renfrew que es un excelente receptor, al menos un excelente slot receiver, lo mismo te digo con el corredor Josh Jacobs, pero para mí ahí está la clave. Si frenas a Josh Jacobs vas a obligar completamente a que Jimmy Garoppolo te gane el partido con su brazo, y para mí Jimmy Garoppolo, si bien es un quarterback que cuando ha ejecutado en un esquema efectivo como en San Francisco, que tenía un esquema que le ayudaba muchísimo en el juego terrestre, con bloqueos muy interesantes, una ofensiva muy preparada, en esta ocasión cuando tiene que lanzar el balón como fue la semana pasada, simplemente es un quarterback que suele cometer errores, que suele estar limitado y sobre todo bajo presión ante una línea ofensiva que me parece que es bastante débil, una unidad que no me parece para nada sólida en el tema de la línea ofensiva. Si bien su tackle izquierdo es posiblemente lo mejor en esta ofensiva, está Colton Miller, de ahí en más no hay nadie verdaderamente de renombre en la línea ofensiva. Jugadores bastante limitados, jugadores que simplemente no tienen tanto talento como Dylan Parham, Andrew James, Greg Van Roten, en general una línea veterana y no muy talentosa, por lo que sí creo que te puedes beneficiar completamente de eso, no solamente para presionar a Jimmy Garoppolo, que seguramente la ofensiva lo va a intentar a lanzar pases rápidos para que no cometa errores, porque seguramente el esquema va a estar completamente enfocado en que Jimmy Garoppolo se deshaga muy rápido el balón, algo que para mí Pittsburgh también debería hacer para que Kenny Pickett no esté presionado, pero también sí creo que si frenas el juego terrestre, si obligas terceras y largos, si pones en situaciones incómodas al equipo de los Raiders, Josh McDaniels y este equipo no tienen la capacidad de reaccionar ante ese tipo de situaciones, ante ese tipo de adversidades que le puedes poner enfrente, y ese es el momento en el cual puedes poner a TJ Watt, a Alex Highsmith, a Ken Ubinton, a Ogunjobi a hacerte jugadas claves como lo fue el partido pasado ante Cleveland, a forzar fumbles, a estar presionando y capturando a Jimmy Garoppolo y también forzar intercepciones. Jimmy Garoppolo es un quarterback que bajo presión suele forzar los pases que pueden terminar inclusive en intercepciones. Obviamente la secundaria va a tener un papel importante para evitar que Davante Adams logre separarse muy rápido en la opción número 1, sobre todo porque sabemos que cuando Jimmy Garoppolo tenga que lanzar, seguramente va a buscar casi 100% de las ocasiones a su mejor receptor, que para mí es buenísimo como es Davante Adams. Sin embargo, si logras limitar el daño por tierra y sobre todo también si logras limitar lo que son las yardas después de la atrapada de Davante Adams, de Hunter Renfrew, puedes tener completamente incómodo a Jimmy Garoppolo durante todo el partido. Y una vez más, esta línea defensiva de los Steelers tiene que ser un factor completamente diferencial en este partido ante los Raiders, un equipo que para mí bajo presión sufre bastante, y obviamente esto hace que TJ Watt una vez más sea un factor completamente de impacto en este partido, que esté constantemente presionando, que esté constantemente inclusive forzando errores, y también Alex Highsmith más de lo mismo. Creo que también Alex Highsmith en el juego terrestre puede estar muy metido en lo mismo con Darwin Joby, con DeMarvin Leal, con Ken Ubinton. La línea defensiva tiene que sí o sí, para mí es la máxima clave, limitar el daño y sobre todo también lo que te puede hacer como con el talento que tiene Josh Jacobs, porque es un corredor que tiene bastante para darte, y por supuesto tienes que frenarlo completamente para evitar que la ofensiva pueda tener frutos, y sobre todo también para obligar a que Jimmy Garoppolo tenga la responsabilidad de lanzar el balón e inclusive comete errores en ese aspecto, por lo que para mí la línea defensiva es completamente clave en este aspecto, en este partido sobre todo. Y después también la secundaria, que para mí tiene un rol importantísimo, que es frenar rápidamente las recepciones de Davante Adams, de Hunter Renfrew, evitar que tengan muchas yardas después de la recepción. Obviamente la semana pasada vimos errores bastante comunes, bastante seguidos, bastante inadecuados en el tema de la técnica de tacleo, en el cual se les iban los tacleos, no tacleaban bien, no cerraban la caja, no cerraban básicamente el tacleo y lo aseguraban, por lo que para mí esa es una clave, evitar que Davante Adams y Hunter Renfrew te hagan mucho daño del que ya te hicieron bajo la recepción. Y también está ahí, evitar que Davante Adams se separe rápidamente para hacer la opción rápida, segura y número 1 de Jimmy Garoppolo, que seguramente lo va a hacer todo el partido. Levi Wallace, que para mí ha jugado pésimo durante las 2 primeras semanas, esperemos que de una forma milagrosa logre aumentar su nivel y logre mantener un poco limitado y sobre todo
completamente seguro el esquema cuando te hablan de Davante Adams, porque sí creo que va a estar uno contra uno de los mejores receptores de la liga, y esperemos que Levi Wallace y sobre todo también en cobertura seguramente lo veremos con Minkah Fitzpatrick, con Demonte Casey, con Ken O'Neal, logran frenar completamente el daño que te puede llegar a hacer Davante Adams como la opción número 1 de Jimmy Garoppolo. De ahí en más tampoco hay mucho, sí creo que la defensiva tiene mucho más talento para poder frenar la ofensiva de los Raiders que lo que tiene la defensiva de Las Vegas para poder frenar la ofensiva de Pittsburgh. Para mí es un partido que puede llegar a ganar Pittsburgh de una manera, no te digo sencilla, sin embargo sí creo que es un equipo que en talento en el papel es superior. Además creo que el coacheo es, por más que el de Pittsburgh no me guste mucho, sí creo que el coacheo de los Raiders es aún peor que el de Pittsburgh, sobre todo ofensiva y defensivamente hablando. Sí creo que el talento, puedes tener jugadores que te pueden hacer la diferencia, que tienes que evitar sobre todo que te hagan jugadas claves como Davante Adams, Josh Jacobs, Max Crosby, pero de ahí en más no hay mucho talento. Para mí Pittsburgh tiene jugadores mucho más claves que pueden serte completamente de impacto en este partido. Minkah Fitzpatrick, que si bien anda algo tocado, sí creo que va a jugar, es casi confirmado y un hecho que va a jugar en este partido de domingo por la noche. Alex Highsmith va a tener que ser un factor. Me gustaría mucho más ver algo de Joey Porter Jr. El grupo linebackers también lo vamos a tener que ser algo mucho mejor de lo que vimos las primeras 2 semanas. Tienen que estar completamente activos para frenar el juego terrestre y los intentos de jugadas creativas que tenga este equipo, los Raiders, con Trey Tucker, con Hunter Renfrow. Los linebackers tienen que estar completamente disciplinados y presentes en cada ahora sí que sección del campo para poder estar frenando el juego terrestre de los Raiders. Lo mismo también con la secundaria en el tema del juego aéreo. Patrick Peterson, Levi Wallace, Joey Porter Jr., Chandler Sullivan tienen que estar completamente seguros del rival al que van a enfrentar, porque tienen receptores que pueden separarse fácilmente, y por supuesto la línea defensiva, que seguramente va a ser lo de más impacto en este partido. De ahí en más sí creo que defensivamente los puedes dominar de principio a fin. Para mí Jimmy Garoppolo es un quarterback que necesita completamente un esquema que le facilite las lecturas, que le facilite el juego terrestre, que le facilite completamente lo que puede hacer liderando este equipo, por lo que para mí, si limitas el juego terrestre, si limitas lo que puede hacer en yardaje corto, en yardas después de la recepción, vas a obligar a que Jimmy Garoppolo sea el factor que te tenga que ganar el partido. Y en lo personal yo sí creo que Jimmy Garoppolo no tiene la capacidad de ganarte un partido por su propio brazo. Ofensivamente ya les repito las claves, ya terminando un poco el análisis y yendo mucho más a mi predicción. Sí creo que Kenny Pickett tiene que mejorar mucho más en la ejecución, ejecutar un esquema mucho más rápido, con lecturas y progresiones mucho más fáciles y rápidas. Sobre todo el juego terrestre tiene que ser sí o sí un factor clave para que ayude y sobre todo a desenfocar un poco la atención que tiene este equipo en el tema del juego aéreo, para que el juego terrestre empiece a ser mucho más un factor que le dé impacto al partido en el tema ofensivo. Lo mismo te digo con lo que te pueden hacer Calvin Austin, George Pickens como receptores, y además Pat Freiermuth, que me gustaría mucho verlo involucrado en el partido. Defensivamente les repito, TJ Watt y esta línea me parece que van a ser lo de más impacto en esta defensiva, y de ahí en más también creo que el equipo en general puede tener un partido bastante ganable, que sí o sí tienes que intentar ganar, y sobre todo, no te digo ganar de una manera fácil, sin embargo sí verte bien, jugar bien, lograr mostrar un estilo en el cual te veas cómodo y con confianza, para que este equipo pueda sobre todo demostrarse que puede jugar bien, y sobre todo también ir avanzando semana a semana, agarrar más ritmo, agarrar mucho más comodidad de cara a los que son las próximas semanas, lo que se viene contra Houston, contra los Ravens, contra los Rams. Partidos complicados, sin embargo este partido es clave para iniciar un poco lo que es el subidón de confianza, empezar a sentirte mucho más cómodo como equipo, como conjunto, como ofensiva, como defensiva. Este partido es muy importante precisamente para eso, ganarlo cómodamente y aumentar la confianza que tienes como equipo. Ahora sí, voy a mi predicción. Como les repito, para mí los Raiders es un equipo que, si bien es competitivo, tiene jugadores que te pueden hacer jugadas bastante grandes, y de eso te tienes que cuidar, precisamente de esos jugadores claves que ya mencioné. Pero sí creo que en línea por línea, talento por talento, jugador por jugador, y sobre todo en coacheo, para mí los Steelers es un equipo mucho más completo, pero básicamente de calle, completamente comprándolo directamente con los Raiders, que es el rival que van a enfrentar esta semana en domingo por la noche. Así que para mí, les digo una vez más, creo que Pittsburgh va a ganar, no solamente porque es un equipo que tiene más talento, sino también porque necesitan demostrarse y aumentar la confianza de que son un equipo mucho mejor de lo que ha parecido en las primeras semanas. La ofensiva tiene que verse mucho mejor, algo tienen que hacer para que la ofensiva empiece a cambiar, al menos algo en el juego aéreo, en el juego terrestre, porque de momento son la segunda peor ofensiva de la liga. Tienen que hacer algo completamente ya para cambiar el rumbo de esta ofensiva, y defensivamente yo estoy completamente cómodo con lo que pueden hacer. Así que para mí, y ahora sí va mi predicción,
Creo que los Steelers de visitante contra un rival que normalmente se les suele complicar, le van a ganar 26-16 en Las Vegas, en el Allegiant Stadium. Para mí Pittsburgh es un equipo que línea por línea y jugador por jugador, les repito, es muy superior y tiene que ganar con cierta comodidad. Yo sí creo que va a ser un partido en el cual Mike Tomlin y compañía saben que tienen que salir a dominar y sobre todo también a sacar confianza, empezar a ganar esos puntos de solidez y sobre todo de confianza con Kenny Pickett, con jugadores que aún no han jugado al 100%. Este partido es clave para ello. Ahora sí, de momento, esta es solo mi predicción. Creo que Kenny Pickett puede tener un partido de más de 200 yardas con más de 2 touchdowns y sobre todo el juego terrestre. Yo espero que tengan más de 100, al menos 150 yardas para poder intentar hacer que la ofensiva crezca en números. Ahora sí, les repito, esta es solo mi opinión y me gustaría mucho saber qué opinan ustedes y cuál es su predicción de este partido de domingo por la noche contra los Las Vegas Raiders. Y hasta aquí este Steelcast. Por supuesto les recuerdo que se pasen por los últimos videos en el canal, el último siendo mis picks y predicciones de la semana 3 de la NFL y también por supuesto el análisis en Steelcast del partido de la primera victoria de los Steelers ante los Cleveland Browns en Monday Night Football. Obviamente les agradecería muchísimo que se pasen por esos videos y también por supuesto que dejen su like, compartan el contenido para que llegue mucho más gente a esta comunidad de NFL en español y también suscríbanse y por supuesto activen las notificaciones para que no se pierdan ningún solo video de 88 Sports. Gracias gente, nos vemos en el siguiente video. Adiós.